¿Listo? Muy bien. En el problema 4.59 del Felder tercera edición tenemos el siguiente planteamiento. El óxido de etileno se produce por oxidación catalítica del etileno, donde está la reacción de etileno más oxígeno es igual a óxido de etileno. Una reacción indeseable que compite con ella es la combustión del etileno. Son estas dos reacciones, ¿verdad? Donde tenemos el etileno más el oxígeno, donde se produce dióxido de carbono y agua. Y la reacción es la siguiente. La alimentación al reactor, no la alimentación fresca del proceso, contiene 3 moles de etileno por 1 mol de oxígeno. 3 moles de etileno por 1 mol de oxígeno. La conversión de etileno en un paso es de 20% y por cada 100 moles de etileno consumidos en el reactor salen de este 90 moles de óxido de etileno como producto. Un proceso de unidades múltiples se usa para separar los productos. El etileno y el oxígeno se recirculan al reactor. El óxido de etileno se vende como producto y el dióxido de carbono y el agua se desechan. Inciso A. Suponga como una base de cálculo una cantidad de la corriente de alimentación al reactor. Dibuje y marque el diagrama de flujo. Haga el análisis de grados de libertad y escriba las ecuaciones que emplearía para calcular. Primero, las velocidades de flujo molar de etileno y el oxígeno en la alimentación fresca. Segundo, la velocidad de producción del óxido de etileno. Y tercero, la conversión total del etileno. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el siguiente planteamiento. Vamos a dibujar nuestro diagrama de manera inicial, donde tenemos que, donde nos pide que supongamos una base de cálculo, va a ser en esta parte, en la parte del flujo B, de entrada al reactor, con un factor de 20%, por eso se pone F igual a 0.20. La relación de etileno y oxígeno está en 3:1 y pues nosotros vamos a suponer una base de cálculo de 400. Aquí en la salida, como se nos menciona, el oxígeno y el etileno que sobran se recirculan, por eso aquí salen en este flujo de R. La salida del óxido de etileno se vende y se purga el dióxido de carbono y el agua. Planteamos lo que viene siendo todo la ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a balancearla. Entonces tenemos que el etileno más un medio de oxígeno gas se produce el óxido de etileno. Esa es la reacción alfa y la reacción beta va a ser el etileno más oxígeno donde se combustiona y tenemos como producto el dióxido de carbono y el agua. Entonces tenemos el primer supuesto que nos menciona que 100 moles de etileno producen 90 moles de óxido de etileno. Entonces esto es un dato de selectividad, por lo tanto vamos a primero conocer cuánto va a ser el flujo real de lo que va a entrar. Si suponemos una base de cálculo de 400 mol hora y nos dice que la entrada al proceso es de 3:1, entonces tenemos que de etileno van a ser 3 cuartos de estos 400, por lo tanto esto es igual a 300. Y del oxígeno va a ser un cuarto por 400 es igual a 100. No tenemos nitrógeno gas, no se nos está indicando que hay un aire, que hay aire en exceso. Por lo tanto, si dice que está entrando etileno y oxígeno, entra etileno y oxígeno. No os la peleéis, no hay nitrógeno gas. No sale nitrógeno gas, no hay. Planteado está. Pasamos ahora sí, y en esta pequeña tabla, como que usamos para hacer nuestros cálculos simples, tenemos que, entonces, 300 moles, si sabemos que esto se aumenta 3 veces, entonces van a producir 270 moles. Muy bien. Ahora sí, sabiendo que el factor de conversión es de 20, multiplicamos 300 por 0.20 y esto nos resulta en 60 moles de etileno. 60 moles de etileno son los consumidos. Y con esos moles consumidos vamos a hacer la relación de cuántos vamos a producir de óxido de etileno. ¿Cómo lo hacemos? Igual, regla de 3. 60 por 270 divididos entre 300 nos da 54. 54 moles son los que se producen de óxido de etileno con base a los 60 que ya tenemos planteados al principio de etileno. Estos 54 moles van a corresponder a 54 moles aquí. 54 moles de óxido de etileno. Y esto hay que pasarlo hasta acá. Pero, como tenemos una relación de 1:1, no necesitamos hacer un cálculo, así como que plantearlo porque pues, es una relación 1:1. Entonces pasa directo que 54 moles de óxido de etileno son los 54 moles de etileno. Entonces aquí ponemos, por eso ponemos que de los 60 totales,
que entran, más bien de los 60 totales que se consumen, 54 se van a la reacción alfa y 6 se van a la reacción beta. Ricardo, ¿por qué 6? Porque simplemente es una resta. 60 menos 54 es igual a 6 y este 6 corresponde a beta. 6. Se van a ir a esta ecuación. Ahora bien, necesitamos nosotros plantear también una pequeña tabla del flujo de C, donde tenemos la entrada de los productos y la salida de los productos. Es que es una pequeña tabla de este proceso. ¿Ok? Entonces, no significa que realmente vaya a salir etileno. Ya planteamos que no, de que etileno ya no va a salir, se recircula junto con el oxígeno. Entonces, para conocer el oxígeno consumido, vamos a hacer lo que podemos hacer en reacciones de combustión. 54 moles horas de etileno multiplicado por el factor estequiométrico de la primera reacción, que es 1/2, multiplicamos 54 por 1/2, que es solamente dividirlo entre 2, nos va a dar 27. Y de la segunda reacción, 6 moles de etileno, queremos conocer cuánto corresponde esto en oxígeno, es un factor estequiométrico de 3, entonces es un 6 por 3 igual a 18. La suma de esto nos va a dar moles consumidos. Y si recordamos, entradas menos consumo más producción igual a salida, entonces planteamos que 100 menos 45 igual a 55. Este 55 es el que se va hasta acá. ¿Ok? Vamos a borrar esto para que no nos estorben ni nos confundamos. Y pues como al principio les dije, son 100 menos 55. Ahora bien, queremos saber, bueno, pues la resta de la que les dije, 100 menos 45 es el oxígeno de salida. Queremos saber cuánto se produjo de óxido de etileno. Y pues es lo mismo, solamente plantearlo en el papel para que cuando el maestro, el docente esté viendo tus detallados cálculos que vas a hacer y bonitos y ordenados de línea en línea, no hechos bola como estos. Esto está hecho así para ser didáctico en un pizarrón. Ustedes en su libreta háganlo hacia abajo. Nunca pongan algo de manera paralela. Eso no se ve bien y es poco entendible. Para producir dióxido de etileno vamos a hacer lo mismo, relación de 1 a 1 y nos va a dar 54. Por lo tanto aquí va a producirse 54. Este mismo dato ya lo teníamos acá, pero no viene de más volverlo a tomar. Para pues, saber cuánto producción de dióxido de carbono tenemos, planteamos otra vez 6 moles de etileno, porque estamos trabajando con la reacción beta. 100 moles de etileno por el factor estequiométrico que es 2, van a ser 12 moles de dióxido de carbono. Y se ponen en la tabla que son 12. Y lo mismo va a suceder para el agua, porque tenemos un factor aquí, tenemos 2 moléculas de agua, van a ser 6 por 2 y son 12, y también son 12 moléculas de agua. Entonces ya con esto ahorita vamos a trabajar la derivación, voy a borrar el pizarrón en un momento, y vamos a trabajar con la derivación del flujo de C, donde se divide en la circulación, en el flujo D y en el flujo E. Dime cuando esté listo ya. Ya. Muy bien. Bueno, siguiendo ahora con la redacción del problema, vamos a pasar a la parte de preguntas. La número 1 nos pregunta velocidades de flujo molar de etileno y oxígeno en la alimentación fresca. Pregunta 2, velocidad de producción del óxido de etileno. Pregunta 3, conversión total del etileno. Y pregunta 4, rendimiento de producción. Vamos a pasar en esta parte del diagrama, nos cambiamos de salón y lo volvimos a dibujar. Entonces, sabiendo que tenemos de salida en la parte de flujo R, solamente oxígeno y etileno, vamos a sumar estos flujos, dándonos un total de 295. Flujo de etileno, flujo de oxígeno y nos da 295. Vamos ahora a calcular la corriente total de la alimentación fresca también, donde alimentación fresca más rendimiento es igual a B, que B es la entrada al reactor principal. Entonces despejamos para dejar en alimentación fresca. Nos queda B menos R, por lo tanto sustituimos 400 menos 295 y alimentación fresca es igual a 105 moles sobre hora. Pero Ricardo, ¿qué más pasa? Pues bueno, si queremos conocer los flujos molares, que viene siendo un flujo molar viene siendo los moles sobre las horas o moles sobre segundo, puede ser alguna unidad de tiempo, moles sobre minuto, etc. Este flujo lo podemos obtener con la siguiente fórmula. Flujo molar de la especie I es igual a la corriente por su fracción molar en esa corriente. Por eso se pone que es a la A.
de la especie I. Vamos a obtenerlo de la siguiente manera. Primero, determinaremos las fracciones molares en estas corrientes de las especies de la recirculación. ¿Por qué? Porque más adelante haremos un balance en este mezclador, haremos un balance aquí en esta parte, como podemos ver. Y pues tenemos muchas incógnitas en este caso. Ya tenemos la alimentación fresca, pero no tenemos esto, ni tenemos esto. Esto sí lo tenemos, esto sí lo tenemos, esto sí lo tenemos y esto sí lo tenemos. Entonces, como tenemos estas incógnitas todavía, vamos a buscar pues cuál es la que podemos obtener, de cuál tenemos más información. Y en este caso tenemos más información de la recirculación. Por lo tanto, la fracción de oxígeno en recirculación va a ser su flujo individual, que es 55, entre el flujo total, que es 295, dándonos un total de 0.1864. Y lo mismo va a ser para el etileno, 240 sobre 295, y su incomposición va a ser de 0.8136. No tiene unidades esta división, así que así la vamos a dejar. Pero en este balanceo, lo que sí tiene unidades son las corrientes, mole sobre hora. Sustituimos todos los valores que tenemos. Corriente de alimentación fresca de 105. Esta variante es la que no tenemos porque la vamos a necesitar para esta ecuación. Y en la segunda parte de la circulación, la corriente total sí la tenemos. La fracción de etileno en este caso también la tenemos. Y en la igualdad tenemos la corriente de B, que viene siendo 400, que es la entrada. Y la composición pues viene siendo 0.75. Porque pues son las primeras informaciones que nos dieron, que entran en una relación 3:1. Entonces por eso va a ser 0.75. Haciendo un despeje para dejar en términos de composición molar de X, esa la X de la alimentación fresca de etileno, vamos a despejar todo, dejándonos en esta división 300 menos 240.012 sobre 105 igual a 0.5713. Y esto es igual a la X de alimentación fresca de etileno. Y para obtener ahora la de oxígeno, volvemos a hacer el mismo balance, pero con otros términos. Alimentación fresca por composición molar de oxígeno en la alimentación fresca más flujo de R total por la composición fresca, por la composición de recirculación de oxígeno, igual a el flujo B por la composición de oxígeno en B. Y tenemos igual despeje, X de alimentación fresca de oxígeno es 400 por 0.25 menos 295 por 0.1864. Este 0.25 viene de esta parte, este 0.1864 viene de esta parte, este 295 viene de esta parte, este 400 viene del total de entrada y este 105 viene de esta parte. Dejándonos un total de 0.4287. Y ahora sí, si queremos conocer el flujo molar de esta entrada, pues va a ser el flujo molar de etileno es igual a 105, que viene siendo alimentación fresca, por 0.5713, que como dijimos aquí, es la X de alimentación fresca en etileno. Y ahora, para el resultado de 0.59.9865 moles hora. Y ya con eso tenemos la mitad del inciso I. Segunda flujo molar que buscamos es el flujo molar del oxígeno, que es igual a 105 por la composición que ya obtuvimos anteriormente, dándonos 45.0135 moles hora. Y ya con eso contestamos la primera pregunta. Segunda pregunta, velocidad de producción del óxido de etileno. Es simplemente cuánto está saliendo aquí. Y este lo obtuvimos anteriormente en esta parte. Entonces es 54 moles hora de óxido de etileno. Listo. Tercera pregunta, y cuidado con esta pregunta, que es una pregunta muy capciosa siempre. La conversión se define como los moles de entrada a un proceso menos los moles de salida sobre los moles de entrada. Todo esto es del proceso. Puede ser que haya conversiones totales o conversiones en un paso. Las conversiones totales son, en este caso, las que son de todo el proceso, de todo lo que salió.
¿ok? Donde se va a considerar las composiciones de AF, las composiciones de E y las composiciones de D. No vamos a considerar las internas. Eso ya sería una conversión en un paso, que se dice en la reacción del problema. La conversión en un paso de este flujo es 20%. En este caso, viene una conversión total. Y la conversión total viene siendo moles de entrada menos moles de salida sobre moles de entrada. Los moles de entrada son 300 menos 0 porque no salen. Aquí no salen moles ni en D ni en E de etileno. No hay. Todo se recircula en este intercambiador, que también se le conoce como una derivación. Y en esta parte también se vuelve a dividir sobre 300, dándonos un total de 1 o 100% en otros casos, si te piden un porcentaje. Solamente se multiplica por 100 y ya sería un 100%. Espero se alcance a ver ahí. Y como último paso vamos a calcular el rendimiento de la reacción. Tomando en cuenta el oxígeno como nuestro reactivo limitante, vamos a usar los moles ideales de que hubiera pasado si se hubieran usado todos los moles de oxígeno para producir el óxido de etileno. ¿Cómo los vamos a obtener? Pues bueno, el ideal es que usemos los 100 moles de oxígeno, multiplicándolos por el factor estequiométrico, que es 1 entre 0.5, nos da un total de 200 moles hora. Nosotros realmente los que obtuvimos fueron 54 moles de óxido de etileno. Y aquí vamos ahora a hacer la división de 54 entre 200 multiplicado por 100 y nuestro rendimiento va a ser del 27%. Y listo. Así se resuelve este problema. No hay más que agregar. Espero les sirva, practíquenlo mucho y pues cualquier duda en los comentarios.